Hola amigos, en este nuevo vídeo de nuestro Transparency vamos a presentar la segunda entrega de Common Mistakes, o sea, esos errores que aunque básicos son muy comunes a la hora de expresarnos en inglés y sobre todo a la hora de escribir. Uno de los casos más típicos son las palabras que en español son singulares y en inglés plurales, como la más conocida quizá people, o también tenemos el caso de police, y hay algunas que también pueden tener esta situación como team, equipo, family, familia. Son palabras que tienen un sentido colectivo. Por ejemplo, en estos casos el verbo, pues si es plural, pues no lleva S, o la forma del verbo to be aparecerá are o were en pasado en lugar de is. Entonces, por ejemplo, decimos English people think that Spain is always sunny. O the police are looking for the murderer. Ahora es correcto. También es habitual poner el artículo de con sustantivos genéricos, pero en realidad si decimos que si hablamos de los gatos en general, las bicicletas, los coches, la sal, no de unos gatos determinados o unas bicicletas que estamos viendo aquí, sino de todos, en inglés lo normal es no utilizar artículo. Entonces usamos el nombre en plural. Por ejemplo, cats are intelligent o bicycles are more ecological than cars. O también, salt is not very healthy. O sea que en todos estos casos necesitamos eliminar el artículo determinado. Otro error común es la ausencia del sujeto, sobre todo cuando aparecen oraciones subordinadas. Por ejemplo, si decimos the radio is not working because it's broken. En inglés necesitamos repetir el sujeto, en este caso en la forma de pronombre, because it is broken. Tampoco podemos decir the man died while was crossing the street. En ese caso tendríamos que decir while he was crossing the street. No se puede simplemente poner el verbo sin sujeto. Recordamos que solo se pone el verbo sin sujeto con el imperativo. Otro error común es no utilizar la forma de gerundio, la forma ing, en los tiempos continuos. Si aparece un tiempo continuo, tenemos que utilizar el verbo to be y la forma ing. Por ejemplo, John is working with his father, o are they going to the cinema? También es un error común utilizar el uso de adjetivos sin sustantivar. Esto es algo que mucha gente no conoce, pero no se puede decir en inglés which skirt do you prefer y decir I prefer the blue. El blue es el color, pero cuando queremos decir la falda azul tenemos que decir I prefer the blue one. Aquí la palabra one se utiliza, y mucho menos de smalls, porque los adjetivos no tienen plural, pero para sustituir a hamburgers, para no repetirlo, usaríamos the small ones porque es plural. Otro de los mistakes, de los errores que queremos corregir, es el de adjetivos comparativos o superlativos cortos, recordad los monosílabos y algunos bisílabos, que no van acompañados de more o most. Eso es para los largos. Lo que tenemos que utilizar en ese caso cuando son adjetivos cortos es el sufijo er para comparativo o est para superlativo. Por ejemplo, my sister is shorter than my brother, o
the fastest car is yours, no the most fast car. Most intelligent, pero para un adjetivo corto sería the fastest car is yours. Un error habitual es no duplicar la consonante final en los monosílabos. Esto es un problema si nos encontramos con algunos monosílabos, ahora veremos cuáles, en el caso de tener que formar el comparativo, el superlativo o el pasado simple. Por ejemplo, I'm thinner than you, con doble N, o he is the fattest man in the office, o he stopped at the door. Os recuerdo que los casos en que se duplica la consonante final en monosílabos es cuando están formados por consonante, vocal, consonante o consonante, consonante, vocal, consonante. O sea que monosílabos terminados en una única vocal y una única consonante. También tenemos que evitar el uso de of en el superlativo cuando queremos decir que algo es lo más de, nosotros decimos del mundo, de la clase, del grupo, pero en inglés se dice in. Y también no olvidar que necesitamos con el superlativo usar en inglés el artículo the. Entonces no decimos the museum is oldest, sino the oldest building, y no of the town, sino in the town. O incluso se dice muchas veces coloquialmente in town. Igualmente también decimos Paul is the nicest student in the class o in class, pero no of the class. ¿De acuerdo? Una cosa que también se suele olvidar es que en inglés la doble negación ya no tiene valor negativo. Entonces, nosotros podemos decir no quiero nada o no he visto a nadie, pero en inglés tendríamos que decir they don't want anything, o they want nothing, pero no nunca they don't want nothing. Esa doble negación ya pierde el sentido. Entonces podemos usar los compuestos con any, por ejemplo. They don't want anything. O he hasn't seen anybody. No podemos decir he hasn't seen nobody. La otra opción es dejar el verbo en afirmativa y usar el compuesto con no, He has seen nobody. Es también habitual en algunos casos que el estudiante olvide poner el auxiliar en las preguntas, pero no podemos decir what wanted she, necesitaríamos usar el auxiliar what did she want, con la posición auxiliar, sujeto y verbo. Tampoco decimos where went your friend, sino where did your friend go. Usamos ya el verbo en forma básica en el infinitivo sin to. O, bueno, aquí sí hay que recordar una cosa. Si la pregunta es con who y who hace la función de sujeto, entonces no utilizaremos el auxiliar, sino que directamente utilizamos el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque el who hace la función de sujeto, no hay otro sujeto. En what did she want el sujeto era she, pero en where did your friend go también el sujeto no tenemos que usar auxiliar. ¿Quién fue al parque? Who went to the park? Bueno, y esto es todo por ahora. En esta segunda entrega hemos visto nuevos errores y esperamos ver otra próxima entrega, así que si quieres estar al tanto de todo esto, pues suscríbete al canal y recibirás la notificación de un nuevo vídeo. Gracias, un saludo.